Bien, la clase de hoy vamos a retomar lo que vimos la clase anterior, que habíamos visto reacciones químicas y entre ellas una de las reacciones que nosotros estuvimos explicando eran unas reacciones redox. ¿Se acuerdan que había, en el caso de las reacciones redox, yo tenía en cuenta los números de oxidación? Hay una tabla que yo les expliqué donde ustedes estudiaron compuestos inorgánicos que me indicaba un número que es característico de cada elemento, es decir, ese número me indica que ese elemento en determinadas circunstancias cede o comparte la cantidad de electrones para completar el octeto. De acuerdo a la carga eléctrica que tenga, yo me voy a dar cuenta si ese elemento perdió electrones o tomó electrones. Si pierde electrones, recuerden que se carga positivamente porque pierda cargas negativas, y la reacción de pérdida significa oxidación, cosa que le pasa a todos los metales. Y en el caso de la reducción, es la ganancia de electrones, es decir, aumenta su número de oxidación, tiene más carga negativa porque toma electrones, y es el proceso de reducción. De acuerdo a eso, nosotros habíamos visto todos los tipos de reacciones, y una de ellas era la de este tipo de reacciones redox, donde hay un cambio del número de oxidación de una sustancia. Es decir, una sustancia que tiene un número de oxidación en el reactivo, cuando forma el producto, cambia su número de oxidación. Entonces, yo tengo que tener en cuenta la tabla de los números de oxidación. Recuerden que los elementos sin combinar tienen número de oxidación 0, y los elementos combinados tienen de acuerdo a lo que sean, si son metales, no metales, o de acuerdo al grupo de átomos el que esté integrado, porque a veces un núcleo de átomos puede tener carga negativa porque son no metales, y en alguna circunstancia pierden electrones y se cargan positivamente o disminuyen su número de carga negativa. Recuerden que un átomo sin reaccionar es neutro, es decir, sus cargas positivas y negativas son iguales. Por eso el número de oxidación es 0, porque no hay cambio en ellos, está neutro. Cuando yo hago una reacción química, si es una reacción de tipo redox, lo que va a suceder es que esos dos elementos, uno va a ceder y otro va a tomar. El que cede se oxida o pierde electrones se oxida, y el que toma esos electrones se reduce. Entonces, este era un caso que nosotros, no me acuerdo si lo habíamos visto, pero yo lo remuevo acá para que ustedes lo vean. Un caso común. Por ejemplo, tengo potasio y bromo. El bromo es gaseoso, por eso tiene un 2 abajo, ¿ven? Y el potasio es un metal. Cuando se combinan forman bromuro de potasio, que es una sal binaria. Ustedes se acuerdan de las sales binarias. ¿Cómo son los números de oxidación? Si yo parto de acá, estos dos están sin combinar, así que su número de oxidación es 0. Pero en el momento que se combina, el que es metal pierde electrones, así que tiene positivo. Yo me tengo que fijar en la tabla periódica cuál es su número de oxidación, pero el potasio tiene un solo electrón y pierde el último del último nivel, por eso tiene +1. Y el bromo, que es un no metal, que tiene 7 electrones, toma un electrón, entonces se transforma en un anión. Quiere decir que el potasio pasó de potasio 0 a potasio +1. Es decir, que perdió un electrón. Ese se oxidó. Todos los metales se oxidan. Acuérdense el ejemplo que dábamos de cambios químicos, que decíamos que una sustancia, cuando un metal se oxidaba a la intemperie, lo que hacía era perder electrones y el oxígeno del aire los tomaba. En este caso no los va a tomar el oxígeno, pero lo va a tomar el bromo. Ojo, porque acá yo dice bromo 2. Y de este lado, si ustedes se fijan, habría un solo bromo. Entonces, una vez que yo escribo la hemireacción de oxidación y reducción, me tengo que fijar que la cantidad de átomos sea la misma de un lado y el otro de la flecha. Si no, tengo que balancear esa cantidad de átomos, porque si no, las cargas no son la misma. Y ahora se van a dar cuenta. Por ejemplo, potasio, que estaba 0, pasa a potasio más. ¿Qué hizo? Perdió un electrón. Si ustedes suman potasio más ese electrón, esta parte les da 0. Quiere decir que alrededor de la flecha tiene que haber balance de cargas. Si de este lado hay 0, de este lado también hay 0. Si de este lado hay
2 menos porque hay 2 bromos negativos, de este lado también tiene que haber 2 2 electrones menos. Ahora vamos a este caso. Este es potasio a potasio más, con la pérdida de un electrón. Este es bromo, que está doble, entonces yo lo que hago es balancear esa cantidad de átomos porque no puedo usar uno solo de un lado y 2 del otro. Es una ley que se llama ley de Lavoisier, del balance de masas. Las masas tienen que ser iguales de un lado y de otro de la reacción. Yo estoy tomando una hemi-reacción, pero la ley se rige para todas las reacciones químicas y las hemi-reacciones también. Entonces, si yo tengo bromo 2, de este lado tengo que tener 2 bromuros. Y ahí sí, después que balanceé las masas me fijo, si cada bromuro, ¿sí?, tomó un electrón, en total se tomaron 2. Por eso yo pongo 2 electrones acá adelante, ¿verdad? Esto se hace en las 2 semireacciones que después yo las tengo que sumar miembro a miembro, es decir, un miembro de este lado, otro miembro de este lado. Del lado de la flecha, del lado para ustedes izquierdo y del lado derecho. Pero la cantidad de electrones no es la misma, entonces tengo que tener la misma cantidad de electrones, porque todos los electrones que se ceden se tienen que tomar. Entonces, ¿qué hago? Para que haya igualdad, como arriba tengo un electrón y abajo 2, multiplico donde me hace falta por el coeficiente de electrones que puse que tengo mayor. Si hubiera 3 y 5, los intercambio. Arriba 5, abajo 3. Acá también los intercambio, pero el 1 es lo mismo que no multiplicarlo. Acá va el 2 y acá iría el 1, que no me afecta en nada la cantidad que tengo. Entonces multiplico 2 por potasio, 2 potasios. 2 por potasio más, 2 potasios más, que deben estar por acá. 2 potasios más. 2 por un electrón, 2 electrones. Vamos a este que queda igual, 2 electrones y bromo 2. Y la flecha me indica lo de este lado que queda 2 bromuros. Yo hice los 2 pasos juntos. Ahora después van a ver un caso que yo lo hice separado para que entiendan más. ¿Por qué? Porque primero se fijan las semireacciones de oxidación y reducción. Segundo, se balancean las masas. Y una vez balanceadas las masas, se ponen la cantidad de electrones que están en juego. Si los electrones coinciden, no tengo que intercambiar coeficientes. Si no coinciden, tengo que intercambiar coeficientes. Y esos coeficientes multiplican distributivamente, ¿sí?, a cada una de las semireacciones. Después de eso, se suma miembro a miembro. Yo hice los 2 pasos en uno porque era muy sencilla. Una vez que termino, ¿sí?, van a ver que tengo la misma, sumo miembro a miembro. Potasio viene acá, 2 potasios viene acá, 2 electrones y 2 bromuros. Y de este lado es 2 potasios también, 2 electrones y 2 bromuros. Electrón con electrón se simplifican, son la misma cantidad que se ceden y te toman, y lo que queda tiene un coeficiente adelante que me indica la cantidad de átomos, que es lo que yo traslado a la ecuación original para poder balancearla. Arriba ya estaba balanceada, pero yo quería que ustedes observen de dónde viene ese 2 y este 2 de acá, ¿sí? Ojo, porque hay ecuaciones que yo las puedo balancear al tanteo, no necesito hacer esta redox, pero si es una ecuación redox, sí o sí, y me pide el ejercicio balancear las ecuaciones redox por método del ion-electrón o por método redox, lo tengo que hacer de esta manera, ¿está? Para justificar de dónde saqué esos 2 coeficientes, ¿por qué ese 2? ¿Por qué ese 2? Esta, como es sencilla, se puede hacer al tanteo también, pero cuando vienen más complejas, hay que fijarse bien de dónde proviene el balanceo, entonces no es tan fácil. Vamos con el medio, los tipos de reacciones químicas redox. Hay un método que se llama método del ion-electrón. El método del ion-electrón lo que hace es resolver la ecuación redox haciendo intervención en el caso del medio ácido de protones y agua, y en el caso del medio básico de oxidrilos y agua. Pero eso tiene que ver con que la ecuación original no se puede disociar. Es decir, hasta ahora nosotros acá teníamos, en este caso, no había oxígeno, no son óxidos, así que son sales, y las sales sí se disocian. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Que ácidos, bases se pueden disociar.
las sales también se disocian, pero con el anión y el catión. Y justamente el anión generalmente está formado por oxígeno y otro no metal. Ese anión no se disocia en el ion electrón. Si son óxidos de cualquier tipo, no se disocian. Y si son hidruros, tampoco se disocian. Solo disocio ácidos, sales y bases, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? Lo mismo que tenía en cuenta en las otras reacciones redox. Me voy a fijar cuáles son los cambios en los números de oxidación. Entonces, yo puse una reacción que ya está ionizada. ¿Qué quiere decir? Que este metal estuvo formando parte de alguna sal o algo, y este anión también puede ser un ácido, ¿sí? Entonces, la ecuación original dice que hierro 2 más medio ácido, porque el protón indica medio ácido, acuérdense de ácido base, y percromato, ¿sí? Que es este, que tiene 2 cargas negativas, es decir, que es un anión, se transforman en hierro 3 más, cromo 3 más y agua. Es decir, que veo que desapareció el oxígeno. ¿Qué voy a tomar yo para esta reacción? Voy a tomar el hierro que pasó de 2 más a 3 más, es decir, si tenía 2 positivos y ahora tiene 3 positivos, perdió un electrón. Es decir, ese va a ser el que se oxide. Y obviamente este anión va a ser el que se reduce, ¿sí? En realidad lo que tengo que tomar acá es el valor del cromo. Pero yo en las ecuaciones redox tomo el valor del anión para trabajar. Entonces, voy a plantear la ecuación. Primero la de mi reacción de oxidación. Hierro 3 de 2 más pasa a hierros 3 más un electrón, que es lo que yo necesito para completar esta ecuación, porque ¿cuántos electrones pierde? 1. Si yo tengo hierro 3 más un electrón, me queda 2 más esta carga, porque el electrón compensa las cargas positivas. Entonces ve que acá queda 2 positivas y 2 positivas. La cantidad de átomos es la misma, así que no necesito agregarle un coeficiente para poder igualar. Pero en el caso de abajo ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque yo acá tengo cromo 2, oxígeno 7, 2 menos, y del otro lado tenía cromo 3 nada más. Entonces, justo es el cromo el que cambia y ese lo tengo que compensar con su masa. Entonces igualo la masa. Como acá hay 2 cromos, acá también pongo 2 cromos, ¿sí? Una vez que tengo eso, me voy a fijar qué pasa en cada lado. El de arriba es fácil porque no hay oxígeno, no tengo que balancear oxígeno, no pasa nada. Pero si se fijan el de abajo, de un lado tengo 7 oxígenos y del otro lado no tengo nada. Y yo para hacer una ecuación tengo que tener las mismas cosas de un lado del otro. En la ecuación original están los protones y el agua, pero en esta la de mi reacción no está y la tengo que agregar. Entonces, vamos a partir de esto. Este cromo, yo voy a agregar moléculas de agua en el medio, estamos medio ácido, ¿eh? Eso ténganlo en cuenta. Cuando estoy en medio ácido voy a agregar moléculas de agua, tanta cantidad como oxígenos me falten. Y del otro lado el doble de protones. Y ahora van a ver por qué. Si a mí me faltan acá 7 oxígenos, tengo que agregar 7 moléculas de agua. Pero yo al agregar 7 moléculas de agua, el agua tiene 2 hidrógenos por cada 1 oxígeno. ¿Qué estoy agregando acá? 14 hidrógenos. Entonces, sí o sí, del otro lado tengo que agregar los 14 hidrógenos en forma de protón. ¿Ok? Porque si no, no igualo la cantidad. Entonces, la regla dice, en medio ácido, agrego por cada oxígeno una molécula de agua. Y del otro lado, la cantidad de protones, el doble de cantidad de protones. Si se agrega una molécula de agua que tiene 2 hidrógenos, del otro lado pongo 4 protones. Si agrego 7 moléculas de agua, del otro lado 14. Siempre el doble. Porque el doble, yo agregué el doble acá de hidrógeno. Al agregar agua estoy agregando 1 de oxígeno, que son 7 en realidad, pero agrego 14 de hidrógeno y del otro lado tiene que haber lo mismo. Esos 14 hidrógenos son positivos. ¿Qué van a hacer ahora a continuación? Van a contar la cantidad de cargas. El cromato 2 menos, ¿sí? Y al lado tiene 14, ¿sí? 14 cargas positivas. Si hago el balance de carga, 14 positivas y 2 menos, me quedan 12 positivas. Y del otro lado tengo 2 por 3, son 6.
¿sí? ¿Lo ven? 2 por 3 son 6 cargas negativas. Entonces, del otro lado, sí o sí, tengo que agregar la cantidad de cargas que necesito para que me haya 6 y 6 de los dos lados. Si de este lado tengo 12, agrego 6 y me quedan 6. Y este tengo 6, ¿ok? Por eso No, no, ¿podés volver ahí de vuelta con lo de los protones? claro, bueno, vuelvo. No hay problema, no hay problema porque Perdón. yo sé que esto es difícil. Hasta acá entendieron, ¿no? Sí, está ahí, sí. Hasta el agregado Hasta de ahí. agua y protones se entendieron. Sí. Bueno, una vez que agregué agua y protones, los protones tienen carga positiva. Y yo agregué 14 acá. ¿Se ven? 14 menos 2, porque le tengo que restar esas dos negativas que tengo, que se equiparan a los 14. Me quedan Ahora. 12 positivas, ¿ok? Y de este lado tengo 2 por 3, porque tengo dos cromos, 3 positivos cada uno, tengo 6 negativos. Entonces son 6 electrones. ¿Por qué? Porque los 12 de acá más los 6 electrones me dan 6, ¿sí? 12 positivas más 6 electrones me quedan 6, me quedan 6. Y del otro lado también me quedan 6 positivas, ¿entienden? 6 positivas de un lado, 6 positivos. Yo lo que hice es balancear, con los electrones balanceo las cargas, ¿sí? Para que me quede la misma cantidad de cargas eléctricas de un lado que del otro. ¿Está? Ojo porque yo acá no disocio nada, ¿eh? ¿Vieron que cromo 2 oxígeno 7 2 menos está como un bloque? Yo hasta ahí llego, o sea, son 14 protones Y del otro lado, y tenés dos electrones que están pegados ahí si vos tenés, un debes segundo, me dijiste que 14, perdón, debes 2 y tenés 14 pesos, ¿cuánto sí, debes al final? y 12. 12. Del otro lado tenés 2 por 3, 6. ¿Qué haces para que te quede 6 negativos acá? Tenés que agregar 6 electrones negativos para restarle a los 12 que te quedaron positivos, le restas 6. Y te quedan 6 cargas de este Ah, lado, 6 cargas del otro lado. ya, ahora. ¿Está? Sí, sí, listo. ¿Mazo? Sí. Bien. Sigo. No termino ahí, ¿eh? No es tan fácil. Bueno. Ay, salió una lista. Bien. Una vez que tengo eso, hago la suma de las dos reacciones que hice. Tal cual las hice. Chequeo bien que tenga la misma cantidad de masa, que las cargas estén en orden y la sumo. Pongo la primera, que era la del hierro, que era la más fácil, hierro 2 más, hierro 3 más un electrón. Abajo pongo el cromato, el dicromato 2 menos, más los 14 protones, más los 6 electrones, flecha, 2 cromatos 3 más 7 de agua. ¿Está? Eso era lo que ya tenía hecho. Ahora me fijo, arriba tengo un electrón, abajo tengo 6 electrones, es decir que la cantidad es distinta y yo tengo que tener la misma cantidad de electrones que se toman, que se ceden. La única manera es intercambiar esos números, es decir, al de arriba que tiene 1 le pongo el 6 y abajo que tiene 6 le pongo 1. Por 1 queda igual, por 6 aumenta en 6 cada uno. Y yo le hice el paso anterior para que ustedes vean de dónde sale. Entonces multipliqué 6 hierros, 2 más, ¿ven? 6 hierros, 2 más, flecha. 6 hierros, 3 más, 6 por 1, 6 electrones. Lo de abajo es todo por 1, me queda igual. Cromato 2 menos, 14 protones, 6 electrones. 2 cromatos 3 más 7 de agua. Eso queda igual, porque no tengo que lo multipliqué por 1. Al multiplicar por 1 es lo mismo que queda igual. Ahora que ya tengo las dos semireacciones donde apliqué la distributiva y están las mismas cantidades de electrones, sumo miembro a miembro, es decir, este lado, flecha y este lado, ¿ok? En el orden que los puse. Acá es 6 hierros y le sumo el cromato 2 menos más los 14 protones más los 6 electrones y me quedan todos del lado izquierdo. Del otro lado, ¿qué tengo? 6 hierros 3 más 6 electrones, más 2 cromatos 3 más, que están acá, más 7 de agua, ¿ok? Sumé miembro a miembro. Si hubiera sido el caso de que yo hubiera tenido 6 en el de arriba y 2 en el de abajo, pónganle, se pueden simplificar los coeficientes y dividir por el múltiplo. Entonces me quedaría 3. Pero en este caso 6 y 1 no son... 6 es multiplicable por 1, pero no se simplifica el 6, queda 6.
Esto que me quedó al final es lo que yo voy a traspasar a la ecuación original. Ejemplo, yo acá tenía 6 hierros, 2 más, acá este 14 me salió feo, pero es 14. 14 protones. Los electrones se cancelan, si los ven, acá yo lo hice con otro color, pero después cuando lo tengan en la foto lo van a ver bien. Están cancelados porque los electrones de los dos lados están cancelados. Y van a ver que si hubiera agua de los dos lados también se cancelan y se restan y queda del lado que hay mayor cantidad. Si hubiera protones de los dos lados lo mismo, si hubiera oxidrilo de los dos lados lo mismo. En este caso no lo hay, pero van a ver que en el que viene sí lo hay. Entonces, ahora después lo vemos específicamente. El cromato de este lado quedó igual, los protones quedaron igual. Después de este lado tengo 6 hierros, 2 cromatos y 7 de agua. Es decir, que yo lo que hice es balancear por ion-electrón utilizando medio ácido, acordándome que agrego agua y hidrógenos o protones según lo necesario. Esperen, porque hay alguien que me pregunta algo en el chat. ¿Quién es? Sí. William me pregunta, a ver, William, abrí tu coso y me decís bien qué me querés preguntar porque no entiendo. William, abrí tu... desmuteate. Hola, sí, Hola, buenas tardes, ¿qué profesor. haces? ¿Qué es lo que no Sí, entendías que me decías? El agregado de electrones tiene que ver con las cargas eléctricas. No, sí, o sea, pero es independiente de la formación del ácido que ya está, ¿no? Sino que se hace en función de los átomos de agua. claro, se hace en función de los elementos que están formados acá y el cambio de carga. Sí, ok. Es por eso que le agrego los electrones. Porque como es una ecuación redox y hay un balance y hay una entrega y una aceptación de esos electrones y es simultáneo, y acuérdense que lo vimos en uniones químicas, que todo lo que se cede se toma, y acá tiene que pasar lo mismo, pero como no sucede con cada especie química, yo hago ese balance electrónico para que esto quede parejo y sea en la misma cantidad como dice la ley, ¿ok? Sí, Bien. Estos van a ir sin numeración porque yo los puse aparte del tema de hoy. Hoy es cinética química, pero esto lo puse aparte, entonces van a ir, no, después les pongo ABC si quieren, no sé. O continuación redox, porque lo último que vimos, ¿se acuerdan? La última clase era redox. Entonces le pongo continuación y lo agregan al redox. Bueno, no quise ser mala, pero las ecuaciones de ion-electrón, algunas son, digamos, los núcleos atómicos son complejos porque provienen de sales o de ácidos o de bases. Entonces, por eso aparecen así ionizados. Yo se los hice ionizados porque pueden pasar dos cosas, que no estén ionizados y entonces los tengo que ionizar, que sería un paso anterior. Sin ionizar sería una ecuación. Y una vez que la ionizo y veo las especies sería esto. Entonces evitamos un paso de esta manera. Pero puede pasar que estén formando parte de los compuestos que nosotros conocemos, que sea un ácido, una base, una sal, cualquiera de ellas, que cambian su número de oxidación y después se transformen en esto. ¿Sí? Bien. Acá es fácil porque hay dos especies, no hay mucha diferencia. Pero en las dos voy a tener que aplicar lo del método del ion-electrón. Entonces vamos primero. Este es permanganato de potasio. Si lo vieron en el laboratorio es color violeta intenso cuando está en solución y se lo usa para la destilación del agua, ¿sí? Y es un oxidante fuertísimo. Este permanganato de potasio se transforma en dióxido de manganeso. Ninguno de estos 4 que están acá se pueden disociar, ya están disociados, así que se mantiene esa unidad de esa unidad química, ese grupo de átomos cargado eléctricamente, pero es un grupo de átomos muy unidos que no los voy a disociar. El otro es arsénico, es arseniato en realidad. Es arsénico 2, oxígeno 5 con carga negativa, este debe haber sido un ácido, y se transforma en arsénico 2, oxígeno 4, ¿sí? 3 menos, ¿sí? Es decir, si ustedes se fijan, cambio de número de oxidación. Bien, vamos por partes, dijo Jack. La primera, el permanganato de potasio pasó a manganeso oxígeno 2, ¿sí?
ese es el que produce la reducción. ¿Por qué? Porque toma electrones y equipara esta carga negativa. Mientras este se oxida porque libera más cantidad de electrones, ¿sí? Y tiene más, es decir, cambia su número de oxidación. Acá lo que me tengo que fijar es la carga del manganeso y del arsénico. Es fácil, porque si no, no me voy a dar cuenta por el texto. Entonces, si ustedes hacen el balance de cargas del manganeso y del arsénico, les da qué pasó en cada caso. Bien. Fíjense en este caso de manganeso, oxígeno 4 menos, a dióxido de manganeso, que está neutro. Hay una diferencia de de dos oxígenos, ¿sí? ¿Dónde me faltan los oxígenos? De este lado, ¿verdad? Entonces, la regla dice que del lado donde me faltan los oxígenos voy a tener que poner oxidrilo, pero del lado contrario tengo que poner la cantidad de oxígenos que me faltan. Si acá hay 2 y acá hay 4, ¿cuántos oxígenos me faltan? 2. Y los pongo de este lado, ¿sí? Es decir, el agua se pone del mismo lado donde sobran la cantidad. Y yo pongo la cantidad de agua, que es la cantidad de oxígenos que me faltan. Si acá me faltan 2, del lado contrario pongo 2 moléculas de agua. Entonces voy a tener 2 oxígenos de acá, más 4 de acá son 6. Y 2 por 2, 4 hidrógenos. Del otro lado voy a poner el doble de oxidrilos. Del lado que me faltan en oxígenos pongo el doble de oxidrilos del agua que puse. Es decir, si yo pongo 2 de agua del lado que me sobran, porque en realidad de un lado me faltan 2. Del lado contrario pongo lo que me falta de oxígeno en moléculas de agua, 2. Y del mismo lado donde me faltan oxígeno, el doble de oxidrilos, ¿sí? Porque es la manera de balancear tanto el hidrógeno como el oxidrilo. Recuerden que estamos en medio básico. Los oxidrilos tienen carga negativa. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene carga menos 2 y el hidrógeno tiene carga más 1. Entonces en balance me queda negativo. ¿Qué pasa acá con las cargas? ¿Qué pasó con las cargas? Vamos por acá. Vamos con la anterior. Si hago balances de carga, esta tiene neutra, ¿no? Y esta tiene una carga negativa. Esta es neutra y acá hay 4 negativas. Quiere decir que de este lado que tenía una negativa, pasó a tener 4 negativas. Para que se equiparen, ¿cuántos electrones suponen ustedes que tendré que agregar? 3. ¿Por qué? Porque si tenía una negativa y 3 negativas, de este lado ¿cuánto tengo? 4 negativas. Y del otro lado tengo 4 negativas. Entonces eso me tengo que fijar con las cargas. Ojo que yo no me fijé de las masas porque había la misma cantidad. No hay de oxígeno, pero en este caso el oxígeno no cambia de número de oxidación. El que cambia es el manganeso. Entonces el oxígeno, para mi ecuación redox, no me modifica, me ayuda. El que cambia es el manganeso, ¿sí? Si ustedes se fijan acá el manganeso, hacen la cuenta, se las voy a hacer yo acá en abajo. El oxígeno tiene menos 2, lo tengo 2 veces. Lo tengo 4 veces, así que tengo menos 8. El manganeso tiene más 7 porque el resultado da negativo. Y del otro lado tengo menos 2, 2 veces, 4. Menos 4, más 4. A ver, se los marco para que vean. ¿Cuál es el cambio del número de oxidación? Porque hasta acá todo lindo, pero yo no me doy cuenta. Si yo hice el balance de cargas, me da manganeso y 4 de oxígeno. Cada oxígeno tiene menos 2. Con 4 veces tengo menos 8. Entonces, para que todo esto me dé negativo, el manganeso de este lado tiene 7. Y del otro lado, si hago la cuenta, manganeso, oxígeno tiene menos 2 y este manganeso tiene más 4, para que esto me dé 0, porque no está cargado. Entonces, de más 7 a más 4, ¿cuántos electrones necesito? Perder 3. Y esos son los 3 electrones que están acá. ¿Se dan cuenta? De ahí vienen esos 3 electrones. Ustedes miran, ¿de dónde sacó los 3 electrones? De lo que necesito yo. Si no, me fijo en las cargas. Si acá tengo una negativa y acá tengo 4,
para compensar las cargas tengo que tener 4 y 4 de los dos lados. Entonces del lado que me falta le pongo los 3 electrones y me quedan 4 negativas, ¿sí? Así es más fácil. Vamos a hasta ahí es una de las reacciones. Vamos al arsénico. Esperen que le voy a hacer la cuenta de las cargas del arsénico. Lo tengo 2 veces, menos 2, menos 4. Entonces más 5 para que me dé, más 4. Me da menos 1. Y este me tiene que dar menos 3, 8 negativas, 5 positivas. Está bien. Bien. ¿Qué pasa con el arsénico? Si yo hago cuenta las cargas, el arsénico tiene 3 y 5. Es la carga de la tabla. Si hago la cuenta de lo que tiene acá, está cargado negativamente. Quiere decir que la suma algebraica de todo eso me tiene que dar menos 1. Entonces, si está 2 veces el oxígeno es menos 2. 2 veces es más 4. ¿Cuánto tiene el arsénico para que la suma me dé menos 1? Menos 3, ¿sí? ¿Estoy bien? Sí. Perdón, más 3 y menos 4 me da menos 1. Quiere decir que acá el arsénico actúa con más 3. Y si hago la cuenta de este lado me da más 5. Quiere decir que pasa de 3 a 5. Me fijo las cargas que yo tenía. ¿Qué había puesto? El arsénico acá tiene 2 oxígenos y de este lado tiene 4. ¿Qué dijo en la regla? Que voy a agregar lo que necesito, del lado que necesito va a ser oxidrilos. Pero del lado que no necesito voy a agregar la cantidad de oxígenos que necesito. Quiere decir que si de este lado 2 necesito 2, del otro lado voy a agregar 2 de agua. Y de ese lado el doble de oxidrilos. Es decir, 2 de agua de un lado y 4 oxidrilos del lado contrario, ¿sí? Recuerden, agregan agua del lado que no necesitan, pero la cantidad que necesitarían, ¿sí? 1, 2, 4, lo que sea. En este caso agregué 2. Del lado que necesito, agrego el doble de oxidrilos de lo del agua que agregué del otro lado. Entonces, si agregué 2 moléculas de agua, de este lado 4 oxidrilos. Acuérdense que tienen carga negativa, ¿eh? Bien. Los arsénicos están en la misma cantidad, así que no tenía que balancear antes. Entonces ahora me fijo. Este está negativo y 4 negativas son 5 negativas, ¿sí? A 3 negativas, ¿cuánto necesito para balancear que me queden iguales? 2 electrones, ¿sí? Para que me queden 5 y 5. Entonces, si acá hay 5 negativas y acá hay 3, de este lado agregué 2 electrones y voy a tener 5 negativas, ¿sí? Entonces me fijo, me va a quedar arsénico 2, arsénico, oxígeno 2, menos, más 4 oxidrilos negativos. Del otro lado, acuérdense, 4 y 1, 5. Arsénico 2, oxígeno 4, arsénico, oxígeno 4, 3 menos, más agua. Y como tengo 3 negativos y me faltan 2 cargas, le agrego 2 electrones, ¿ok? Hasta ahí este paso inicial. Vamos con la suma. Da la casualidad que en las 2 semireacciones, en la primera yo agregué 3 electrones para balancear la ecuación eléctricamente y en la segunda agregué 2. Es decir, que no tienen la misma cantidad y yo tengo que tener la misma cantidad de las 2 semireacciones. Recuerden que en las reacciones redox todo lo que se cede se toma. Entonces, si se ceden 2, hay que tomar 2. Si se ceden 3, hay que tomar 3. Y acá hay un desfasaje entre las 2. Entonces, ¿qué hice? Intercambié en las 2 semireacciones, puse un paréntesis y donde está el 3 le puse un 2 y donde está el 2 le puse un 3. Y multiplico distributivamente cada una de las semireacciones. Entonces vamos por la primera. 2 por 2 de agua me queda 4. 2 permanganatos más 6 electrones, flecha. 2 dióxidos de manganeso más 2 por 4, 8 oxidrilos. Para Silvia, me perdí de nuevo. ¿De dónde salieron los números esos que están multiplicando, el 3 y el 2? De los electrones. ¿Ves que los marqué acá? Sí. 3 y 2. No son listo. iguales, entonces los intercambio. Los intercambias. Le pongo el 2 y el de abajo el 3. Bien, gracias. Y después multiplico distributivamente, ¿sí?
cada uno de los términos, digamos. En el de abajo, 3 de arsénico más 3 por 4, 12. ¿Puse 12? Leo 15 de revés. 3 por 4, 12 oxidrilos, y por 3 otra vez, 3 arseniatos, más 3 por 2 son 6, más 3 por 2 son 6 electrones. ¿Ven que los electrones son los mismos ahora? Bien. Y ahora sumo cada uno de los miembros de la flecha, el de arriba con el de abajo, el de arriba con el de abajo. Y entonces, ¿qué tengo? La suma total. Ay, quiero sacar esto y no puedo. Bueno, la suma total. ¿Qué me da la suma total? Empiezo. 4 de agua, 2 de permanganato, 6 electrones, 3 de arsénico, más 12 de oxidrilos. Esta parte. Del otro lado de la flecha, 2 de óxido de manganeso, 8 oxidrilos, 3 de arseniatos, 6 de agua y 6 de oxidrilos. 6 electrones. ¿Qué simplifico? Primero los electrones, que son lo mismo. Después me fijo, ¿hay oxidrilo de los dos lados? Sí. De un lado hay 8 y del otro hay 12. Entonces cancelo el 8 y lo resto al 12. Me quedan 4 del lado que hay más. ¿Hay agua de los dos lados? Sí. De un lado hay 4, del otro hay 6. Cancelo las aguas, resto 6 menos 4 y me queda 2 del lado que hay más. ¿Ok? Yo abajo se los aclaré. Cancelo electrones y resto oxidrilos y aguas. La diferencia queda del lado donde hay mayor número de moléculas. Es decir, hacen la resta, la hacen en la misma ecuación. Y acá abajo quedó ya lista. De todas maneras, siempre hay que revisar estos coeficientes y que las cantidades me den lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces y muchas redox, a veces con este método solo, la ciencia no es perfecta. No se llega al final de todo y a veces hay que utilizar el tanteo. El tanteo es agregar por ahí más moléculas de agua o por ahí del total reducir un poco porque hay un coeficiente 2 que hay que multiplicar. Me dice 4 protones, me dice, por ejemplo, que hay que poner, pero uno de los ácidos tiene un 2, entonces no tengo que poner 4, voy a poner 2 porque 2 por 2 es 4. ¿Se entiende? Vamos a suponer que tenga o puede pasar que con los oxidrilos o con los hidrógenos, con cualquiera de los dos. ¿Está? Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Deben ser 300 las preguntas, pero bueno. De algo que no hayan entendido del paso. Yo sé, esto va todo con ustedes. ¿Nadie me quiere preguntar nada? ¿No? ¿No se animan o entendieron todo? ¿Se entendieron todo? Profe. ¿Qué? Profe, la última pregunta. Cristian, ¿no? Sí, yo, Cristian. ¿Usted va a mandar la foto después de los ejercicios de eso? Siempre. Sí. Lo mando con Grecia al grupo de ustedes. Sí. Está bien. ¿Ya mandó el ejercicio detallado como por lo menos para hacer paso por paso? ¿Ya lo mandó a eso? No, lo tienen, sí, en realidad está hecho, en cada uno de los ejercicios que expliqué, está hecho paso por paso, cómo va primero, cómo va después, ¿sí? Está hecho paso por paso. Ajá. Listo. De todas listo, maneras, listo. esto viene de la clase anterior, así que si no te acordás de lo de redox de la clase anterior, vas a tener que ver lo de la clase anterior. Y después las chicas les van a mandar en un archivo ejercicios donde hay un mapita donde dice cómo se resuelve, es decir, hay un cuadro que les dice qué hago cuando es ácido, qué hago cuando es básico y los pasos de resolución. Son un montón de páginas, pero después que los veamos, cuando lo tenga Grecia, que me lo pase y lo veo, me fijo qué cosas tienen que hacer de ahí, que no son todas, porque es un montón. Recuerden que tenemos menos horas de clase y antes teníamos todas las semanas, entonces segundo, igual que ustedes tenían toda la semana, entonces yo en 2 clases o en 3 clases hacía todos los ejercicios de redox y explicación, o menos a veces, en 2 clases, pero bueno, de 3 horas que rinde más. ¿Listo hasta ahí? Voy a empezar con cinética química. ¿Qué hora es? La 1. La 2. Bueno, una de las cosas que tenían que leer era la cinética química. Con esto nosotros ya terminamos el programa de química de segundo. De primero, perdón, estaba equivocado. De primero.
y ya a partir de la segunda parte del año, que no sé si volveremos presencial o no, todo depende de cómo vayan las cosas, que bueno, que saben que no están muy favorables. Yo particularmente calculo que vamos a seguir así y no sé cuándo tendremos presencial como para evaluar los cuatrimestres. La verdad que no, nadie sabe nada, así que si sé les comunico, pero la verdad que no sé nada. Entonces, dado este caso, que vamos a seguir seguramente de esta manera, yo a partir del otro cuatrimestre ya empezaríamos con orgánica. Y ustedes tienen un libro que se los puso Emilia al principio de año, que es Aprendiendo Química Orgánica. Entonces, después yo en la semana próxima, que no nos vamos a ver, pero yo voy a mandarles una actividad para hacer, les voy a decir qué es lo que tienen que leer de ese libro para poder empezar a partir de después del receso la parte de orgánica, que sería el tema de segundo. ¿Fernández, Silvi? ¿Cómo? ¿El de Fernández? Sí, creo que es ese. Dice Aprendiendo Química Orgánica, es de UDEVA y sería como la continuación del de tema de química general, pero la parte orgánica es. Sí, sí. Si no, también tienen el Wolfe. Eso se les voy a dar los dos para que lean, porque el Wolfe es un poco más ameno, es más básico, pero es más ameno, es más tranquilo, no se va por las ramas. El otro es un poquito más complejo, porque es de la universidad y son un poquito más heavy, digamos. Pero bueno, vamos a hacer así. Yo les voy a decir qué capítulos leen del Wolfe y qué capítulos pueden leer del Fernández, que es Aprendiendo Química Orgánica. Yo calculo que si leen primero Wolfe van a entender más lo de Fernández, ¿sí? Porque hay cosas que lo da por vistas y por ahí son muy obvias y no, a veces no son tan obvias, ¿bien? Más cuando uno no está presencialmente, que cuando uno evacúa muchas de las dudas de que uno está aplicando. Yo sé que deben tener un montón de preguntas, pero es medio imposible de que yo pueda responder todas. Entonces, bueno, vamos a empezar con cinética química. ¿Qué es la cinética química? En realidad es una de las partes de la química, así como nosotros teníamos la parte de ácidos base y todas esas partes. Esta es una de las unidades que estudia lo que es la velocidad de reacción, las reacciones químicas que estuvimos viendo hasta ahora y cuáles son los factores que le influyen en ella. ¿A qué se llama la velocidad de reacción? Eso tiene que ver con la disminución de la concentración de los reactivos en un determinado momento o tiempo, que se toma como un intervalo de tiempo, pueden ser segundos, depende del tipo de reacciones. Entonces, teniendo en cuenta que la velocidad de las reacciones son los cambios de concentración y los cambios de tiempo, eso es lo que estudia la cinética química. ¿Para qué me sirve a mí? Para determinar un montón de factores que tienen que ver tanto con la parte de química como la parte biológica. ¿Por qué? Porque acá van a aparecer los catalizadores, van a aparecer, acá está explicado la parte inorgánica, pero nosotros tengamos en cuenta que esto está relacionado con ustedes que son de biología. Entonces siempre lo llevamos a la parte biológica. Entonces, hay una teoría que se llama la teoría de las colisiones, que lo que dice que para que dos sustancias reaccionen, por empezar que tienen que tener una afinidad química para reaccionar, tiene que haber un choque entre ellas. ¿Por qué? Porque el choque me va a indicar que se rompan unos enlaces y se formen enlaces nuevos. Es decir, los reactivos se ponen en contacto, chocan entre sí, rompen sus enlaces, forman un producto intermedio y después, si hay afinidad química entre ellos y los enlaces fueron efectivos, forman el producto de la reacción. En ese tipo de reacción hay dos tipos de colisiones, se le dice. Las que son efectivas, que justamente la primera que yo nombré, que se produce el producto de la reacción, valga la redundancia, y hay las que son inefectivas, donde no se forma el producto. ¿Por qué? Porque el choque no fue efectivo, porque no estaba direccionada, porque había poca concentración, porque hay algún factor que no tuve en cuenta, como puede ser temperatura, presión, etcétera. Tengamos en cuenta también los tipos de elementos, por ejemplo, si son sólidos, líquidos o gaseosos. Tengan en cuenta que los gases, que son muy movedizos y se mueven constantemente, tienen reacciones que dependen mucho de la presión y la temperatura. ¿Por qué? Porque uno de esos factores modifica al otro y puede hacer que una reacción se produzca mucho más rápido o más lenta, o no se produzca, depende del tipo de reacciones. Todo esto se los paso en escrito, así que no se preocupen, lo tengo acá.
Acá les hice un dibujito que está en el Wolfe, que les muestra en qué caso una reacción, estos son los productos, ¿sí? Perdón, los reactivos. Acá aparece como reactantes, pero es lo mismo, reactantes, reactivos, lo mismo. Que se ponen en contacto en un momento de la reacción, que se acercan entre ellos, que chocan y rompen esos enlaces y que forman el producto. Fíjense que un reactivo es XX, el otro AA y forman AX, AX, ¿sí? Entonces ahí me doy cuenta que la colisión fue efectiva. ¿Qué pasa cuando la colisión no es efectiva? Es decir, por más que se pongan en conjunto, van a permanecer separados, no van a romper enlaces y los productos van a ser igual a los reactivos. Quiere decir que la formación del producto de la reacción no se da en forma positiva. ¿Cuáles son los factores que intervienen en esto? Primero, en la naturaleza de los reactivos, que es lo que venimos diciendo hasta ahora, que tiene que haber una afinidad química entre ellos, porque si no es muy difícil que se produzca reacción. Generalmente las sustancias inorgánicas, ¿sí?, son fuertemente, se pueden disociar fácilmente, se pueden romper los enlaces, aunque sus puntos de ebullición son muy elevados, y forman los productos. Pero las sustancias orgánicas tienen otra característica, que pueden formar mayor cantidad de productos porque aparece una característica del enlace covalente del carbono que lo hace más lábil y puede formar mayor cantidad de productos de una reacción. Eso sucede cuando yo obtengo los derivados del petróleo, y los derivados del petróleo tienen una gama de productos y subproductos que engloban a toda la industria de la que nosotros conocemos, es decir, la industria, primero la de petrolífera, ¿no? Todo lo que sea de combustibles, todo lo que sea de lubricantes, la farmacéutico, la cosmética, la parte de plásticos, la de farmacéutica, es decir, la parte de pinturería, de solventes, de todo. Es decir, es tanto la gama, es mucha mayor la cantidad. Hasta una época había hasta 5 millones de compuestos, no sé ahora en qué estado estarán, pero por ejemplo las de inorgánicas no creo que no llegan a 1 millón. Así que imagínense la cantidad de productos y subproductos que se pueden favorecer por ese tipo de reacción. Ojo que la mayoría se hacen por síntesis en laboratorio, pero bueno, se utilizan ¿cómo se llama?, precursores que tienen que ver con la parte primordial, como alcoholes, solventes, etc. Bueno, entonces, el primer factor es que la naturaleza de los reactantes, es decir, y que las colisiones sean efectivas, porque si los reactivos tienen algo en común, teniendo en cuenta la teoría de las colisiones y los choques son efectivos, se rompen enlaces y se forman los productos. Ese sería el primero. Segundo, la concentración. ¿Por qué? Por lo mismo anterior, si yo tengo más cantidad de moléculas por unidad de volumen, voy a tener más posibilidades que haya choques y los choques van a ser efectivos y se van a producir mayor cantidad de productos, ¿no? Entonces la concentración aumenta la velocidad, es decir, la velocidad de las reacciones es una proporción directa a la concentración de los reactivos. Es decir, mayor concentración, mayor velocidad. Siempre teniendo en cuenta lo que dije de la teoría de las colisiones, ¿no?, que al aumentar la cantidad de cosas, de moléculas, mucho más probable es que se encuentren, que choquen, rompan enlaces y forman productos, que si hay menos cantidad. Lo que va a pasar, si hay menos cantidad, capaz que se produce la reacción, pero que voy a tener que utilizar otros factores, como uno de ellos puede ser la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura, que hace, aumenta la energía cinética de las moléculas. Cuando yo caliento una sustancia, le incorporo energía y esa sustancia empieza a alterarse y puede ser que cambie de su estado físico. Y si era líquida y pasa a estado gaseoso, es probable que aumente las colisiones. Entonces, esa energía cinética promedio hace que las velocidades de las moléculas también aumenten y formen el producto. Dentro de esas reacciones que tienen que ver con la temperatura, tenemos las que son de tipo endotérmicas y exotérmicas. Vamos primero por la exotérmica. Acuérdense que tiene que ver con liberación de energía calórica. Por ejemplo, una combustión es exotérmica. Y una endotérmica puede ser la formación de un óxido, donde yo lo tengo que calentar previamente
para que esos reactivos se empiecen a activar y choquen y formen el producto, ¿sí? Mientras que en la combustión, una vez que se produce la combustión como producto de la reacción, obtengo la energía. Se hace mediante diagramas entálpicos. La entalpía es el calor de la reacción. El calor de una reacción se saca de una tabla así como tabla de densidades, tabla de solubilidad, tablas de pH. Bueno, hay una tabla que me indica el calor de la reacción o la entalpía de cada una de las reacciones químicas que ya están estudiadas previamente. Entonces, yo les preparé dos esquemas. Lo doblo para que se vea mejor. El primero es una reacción de tipo exotérmica. Si ustedes se fijan, este gráfico indica H sería la energía potencial, ¿sí? La que tienen las moléculas dentro. Y este es el tiempo, que va transcurriendo de 0 a la cantidad que sea. Fíjense dónde está la energía de los reactivos, ¿sí? Es alta. ¿Y qué pasa? Cuando sucede la reacción, baja a los productos. En ese momento que hace eso, esa energía la libera del lado de los productos. Por eso, ¿sí? Es una reacción de tipo exotérmica. Fíjense, libera energía al medio que lo rodea. En el caso de la endotérmica, los reactivos tienen poca energía de potencial. Es decir, que van a necesitar energía extra para poder formar el producto. Y terminan con una energía más elevada, justamente porque yo le agregué acá. Es decir, absorben energía del medio o de los alrededores. Por eso se llama endotérmica. Esta H es lo que se llama la entalpía. Y la diferencia, la delta H, delta es la letra en todas las materias que se usa, física, química y matemática, que indica la diferencia. Si ustedes hacen la delta V de la velocidad, sacan velocidad final menos velocidad inicial. Bueno, en delta H indica la velocidad, la energía de calor de los reactivos, de los productos menos de los reactivos, ¿sí? Siempre es del estado final menos el estado inicial. Ustedes cuando sacan delta de aceleración, ¿no? O variación, ustedes lo saben en física como variación. Variación de aceleración, que saca aceleración final menos aceleración inicial. Variación de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. Bueno, esa variación se representa con la letra delta griega, que es la mayúscula. Porque la minúscula es la que usamos para densidad, ¿sí? Y la mayúscula es para este tipo de diferencias. Ese es delta energía final menos energía inicial. Bueno, en una reacción exotérmica la energía potencial está almacenada en los reactantes, porque si ustedes se fijan, están acá, ¿ven? Toda la energía está almacenada. ¿Y qué pasa? Cuando sucede la reacción se libera a través de los productos. Esa cantidad de energía es la que nosotros denominamos entalpía. Y este es un diagrama bastante básico, pero yo les hice otro, que son los verdaderos diagramas entálpicos, que son estos que están acá. Mi marido me retó porque dice que no uso regla, pero salieron prolijos. ¿No? Díganme. Sí, Luis, yo entendí lo de entalpía. Me quedé ahí. Claro, entalpía. La entalpía es el calor que tiene la cantidad de energía potencial almacenada de los reactantes o reactivos, se libera en forma de calor. Y eso se denomina entalpía. ¿Sí? Sería Es como la unidad de energía. el calor de la reacción. Exacto. ¿Qué me decías, Cristian? Dijiste algo, no sé qué. Bueno. Fíjense, es lo mismo que venía yo graficando, pero lo hice con una curva. Estamos con la exotérmica, fíjense. La exotérmica. Los reactivos tienen mayor cantidad de energía que los productos, porque esa energía es la que se va a liberar después. Llega un momento, acá háganse la idea de que las moléculas están en continuo movimiento, están chocando entre ellos y están rompiendo enlaces. Llega un punto límite de energía de activación, que es el proceso anterior al formar el producto. Es decir, esa energía de activación es el máximo de energía que las moléculas van a tener, esa energía potencial que se va a transformar en cinética para poder formar el producto final.
Luego va a ir decayendo la energía hasta formar el producto. Y en el momento que decae, va a haber una liberación de esa energía al medio como uno de los productos de la reacción. ¿Por qué? Porque es una reacción tipo exotérmica, ¿sí? Entonces, acá está el mismo gráfico anterior, pero es con la curva y marcando solamente la EA, que es la energía de activación, que sería la mayor energía que van a tener las moléculas en el momento de la reacción química. Para el caso de la reacción endotérmica, fíjense que los reactivos tienen poca energía. Igual necesitan llegar al EO, ¿sí? Porque es el punto culmine del momento de la reacción. Pero como no tienen energía, ¿qué van a hacer? Van a tomar la energía del medio, ¿sí? Y con eso van a empezar a reaccionar, van a ascender y después forman el producto. En el producto va a haber mayor cantidad de energía, a pesar de que la energía anterior, la energía se absorbió en el reactivo, pero fíjense que el producto final va a tener mayor cantidad de energía que el reactivo. Esa es una reacción de tipo endotérmica, es decir, aquellas que requieren una absorción de energía, ¿sí? Ocurre lo contrario, es decir, la entalpía de los productos, la energía de los productos es mayor que la entalpía del reactivo. Esa es una endotérmica. Y esa delta H que yo se los puse acá, la diferencia entre productos y reactivos es una delta H, que es la diferencia que se saca entre el producto y el reactivo, ¿sí? Cada reacción tiene un calor que es característico. Hasta ahí yo hablé de la naturaleza de los reactivos, de la temperatura para nombrar este tipo. Hay una parte de la química y de la física que es termoquímica y termoquímica y termodinámica, que estudia toda esta parte. En unas épocas antiguas se daba, pero ahora ya no nos da tiempo. Pero es muy interesante esta parte. El último punto o el último factor que puede alterar la reacción química es el uso de catalizadores. El catalizador es una sustancia que puede disminuir. ¿Vieron la energía de activación? Que era ese pico de energía que tenían los reactivos en el momento culmine antes de formar el producto. Bueno, si yo uso un catalizador, la energía baja acá. ¿Por qué? Porque hace que las sustancias reaccionen sin consumir tanta energía propia, es decir, se las facilita el catalizador. El catalizador tiene una característica: no se consume, no se destruye, se recupera al final y no sufre ningún cambio. Nosotros en biología usamos catalizadores de tipo biológico, que son las enzimas, ¿sí? Que son sustancias que tienen una parte también proteica y una no proteica, y que facilitan todas las reacciones metabólicas, que son las reacciones químicas del organismo, en todos los procesos, ¿sí? Respiración, circulación, digestión, todos los metabolismos están activados por enzimas y dependen mucho de la temperatura. Por eso, cuando ustedes tienen fiebre, más de 37, 38, el metabolismo se estaciona, es decir, no sirven para nada en concreto. ¿Pero por qué? Porque ellas actúan a 36 grados, 36,5 como mucho. Si yo elevo la temperatura, primero pongo en alerta el sistema, todo el sistema metabólico. El metabolismo se detiene y hay cosas que no se pueden hacer. Ni siquiera lo básico, que es mover un brazo, porque a ustedes les va a pasar que cuando tienen fiebre o están en problemas de gripe, ojalá que no este año porque tenemos todavía otra complicación, pero ven que les duele lo muscular, que tienen decaimiento, que no se pueden ni mover, que están mucho en la cama, que no pueden ni pararse, que todo les duele la cabeza, bueno, el cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque las enzimas, todas las enzimas actúan a una temperatura determinada y la elevación de la temperatura disminuye, a veces anula, el proceso de activación de las enzimas. Perfecto. ¿Qué pasa con las velocidades de reacción? Cuando yo tengo reacciones químicas que van y vienen, es decir, que son dobles, si son en un solo sentido, como las que veíamos acá en las de redox, estas, que van para un solo lado, esas se llaman irreversibles. ¿Qué quiere decir? Que del reactivo obtengo el producto y ahí se acabó todo.
Si tienen doble, se llaman reversibles, ¿ven? Doble sentido de las flechas. Esa reversibilidad es en un sistema cerrado y quiere decir que los productos se pueden combinar para formar los reactantes nuevamente. Si esas velocidades se igualan, se establece un equilibrio químico entre ellos, ¿sí? El equilibrio químico es cuando la velocidad de ida en reacciones reversibles, cuando la velocidad directa e inversa son iguales. Es decir, tanto la de formación del producto como las del producto que forman nuevamente los reactivos. Está directamente relacionada con la disminución de la concentración de los reactivos. Es decir, si yo estoy utilizando reactivos y aumento la velocidad de ida hacia el producto, sí o sí el sistema va a tener que reaccionar porque va a llegar un momento que me voy a quedar sin reactivos. ¿Qué va a hacer el sistema? Activar la velocidad inversa para que los productos se degraden y formen el reactivo nuevamente. Ese equilibrio, restablecimiento de equilibrio se llama cuando un sistema pierde su equilibrio químico por algún factor, por aumento de concentración, por temperatura, hay un montón de factores, cambios de concentración, cambios de presión, de temperatura, adición de un catalizador. Por cualquiera de ellos, si yo modifico el equilibrio químico, hay un principio que se llama el principio de Le Chatelier, que explica que el sistema actúa para compensar esa diferencia. ¿Cómo lo hace? Como dije recién, si yo aumento tengo un reactivo y empiezo a reaccionar y formo mucho producto. Llega un momento que la velocidad directa, que es la de formación del producto, aumenta porque formo mucho producto. Y me estoy quedando sin la velocidad de la otra velocidad está disminuyendo, entonces me estoy quedando sin producto. ¿Qué va a hacer el sistema? Va a activar la reacción inversa de degradación del producto para volver a reponer el reactivo que no tengo, que me está faltando. Ese es el principio de Chatelier, que indica que el sistema siempre está en equilibrio, pero cuando se altera por algún factor el equilibrio, reacciona modificando ese equilibrio, ¿sí? Dice que durante los cambios de concentración, de presión, de temperatura, el equilibrio puede interrumpirse, ¿sí? Es decir, que no va a haber más equilibrio. Entonces, lo que dice que al cambiar alguno de ellos, el sistema va a desplazarse en un sentido u otro de las flechas para minimizar ese cambio y devolver el equilibrio al sistema. Y acá tengo algunas cosas. Dice que el equilibrio tiende a permanecer cambiando la concentración de reactantes y de productos. Eso sería un factor de modificación. Otro, si el cambio es tal que los productos, después de restablecer el equilibrio, se dice que el equilibrio se ha desplazado hacia los productos, es decir, puede ir hacia un lado o hacia el otro, depende de qué es lo que esté cambiando en el sistema. Y si hay un incremento de concentración de los reactantes, es decir, si yo pongo mucha concentración de reactante, ¿qué va a poner? Después voy a tener que desplazar hacia el otro lado, como lo dije antes, para poder restablecer el equilibrio y que la cantidad de productos no exagere y disminuya la velocidad de degradación. Bien. Lo voy a cortar al video porque más de una hora después no lo puedo subir, chicos. Ya les digo. Ahora conéctense, esperen que yo... ¿Que se entra con el mismo link?